El pasado 22 de agosto falleció Angelita Trujillo, el último baluarte y gran vestigio viviente del trujillismo, como la denominase Ray Figenau. De nombre María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús, era hija del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y su tercera esposa, María Martínez. Nació en París, Francia, en el hospital Naville-sur-Seine en 1939, sin lugar a dudas. Si bien la dictadura fue un período de tiempo angustiante para muchos y caracterizada por el uso del terror como reminiscencia de los métodos usados por el gobierno de ocupación norteamericano, para la jovencita fue, según sus palabras, que era un mundo de fantasía, porque yo los problemas no los veía tan de cerca como después que murió mi papá. Esto debido a que el hombre de hierro del trujillismo, que fue su padre, en casa era un hombre de mucho corazón. Siempre tenía tiempo para conversar con nosotros, para oír nuestros problemas, para oír nuestras preocupaciones, y siempre tratando de ayudarnos en todo lo que podía. De hecho, ella era una de las debilidades de Trujillo, muy afectuosa hacia él, y aún en público se daban muestras de cariño. Una interesante anécdota contada por ella en entrevista con Alicia Ortega lo evidencia. Yo me le enfrenté a mi papá y le dije, ¿y cómo tú tienes fuerza moral para decirnos a nosotros que no hagamos una cosa o la otra, cuando tú haces esto y esto y esto y lo otro? Y después que le dije todo lo que yo sabía, le dije, y ahora ven, le puse la cara y le dije, y ahora ven, pégame. Y me contestó, mi hija, antes de pegarte, me muero. Dos grandes momentos forman parte de las memorias de su adolescencia. Cuando contaba 14 asistió a la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra, y cuando regresó estaba tan fascinada con la monarquía que llegó a portarse como tal, mostrando sus gustos europeos que la convirtieron en una dama muy refinada. Era en verdad una princesa, y así la apodaban. Este gusto se descubría en su predilección por la cocina del chef Mike Mercedes, y uno de sus choferes era el cabo José Antonio Fernández Collado, padre, oh sorpresa, del expresidente Leonel Fernández. Asimismo, ella fue madrina del general Díaz Morfa, primo de mi padre, y con quien no se cortaron nunca las buenas relaciones. Por supuesto que esta primera impresión nos conduce al segundo momento más importante de su vida, la coronación como reina de la Feria de la Paz y de la Confraternidad del Mundo Libre en 1955, cuando apenas tenía 16. Ella lo recordaba con nostalgia al decir: me sentía feliz de que me aplaudieran y me quisieran, me demostraran tanto cariño. La regia figura, portando el traje de seda blanco, guarnecido con rubíes, diamantes y perlas, y con su cola de 22 metros de largo, recordaba la fastuosidad de una era que no sabía estaba dando sus últimos estertores. Tras esto vendría su matrimonio con el coronel Luis José León Esteves, Pechito, de quien, según sus palabras, estaba tal vez más enamorada del amor que de la persona con quien me casé. Este, por cierto, muy amigo de su hermano Ramfis, René Fortunato acusaba del crimen de Hacienda María. Sin embargo, la joven no estaba al tanto de estos hechos, ni tampoco hay pruebas que la vinculen a las muertes de Jan Aguad y su esposa Pilar, algo que hasta el mismo Fortunato reconoce. Ambos, tanto el padre de Pilar como Jan, estaban vinculados al complot del 30 de mayo. Entonces no sabemos, no se puede afirmar, no hay datos que digan, que afirmen que fueron muertos por la relación amorosa de Angelita o la supuesta relación amorosa de Angelita con Jan Canaan. Este matrimonio no perduró y luego contraría nupcias con Luis José Martínez Bonetti y finalmente con el coronel Luis Rafael Domínguez, ahora viudo. Exiliada de su patria, se radicó en Miami, Florida, donde cuidó a su madre, María Martínez, hasta su fallecimiento, y quien, por cierto, nunca concedió una entrevista. Pero esto no impidió que estuviese atenta a lo que sucedía en su país, recopilando para uso privado una colección fílmica, se dice, mayor que la poseída por René Fortunato.
y en base al cúmulo de datos y ciertas consultas publicaría un libro sobre sus memorias que causaría revuelo en toda la nación en 2010, en particular porque las víctimas de la dictadura se vieron invisibilizadas, algo que por cierto ella reconoció. ¿Puede usted compartir por un momento el dolor de estas personas? Claro que sí. Claro que sí. Y después de agotados los ejemplares, mandaría hacer revisiones y ampliaciones sin ver el resultado final de la siguiente edición porque le sorprendió la muerte. Era el último vestigio de la era gloriosa, ya que sus hermanos Ramfis y Radamés habían muerto anteriormente, uno en un accidente, el otro en un ajuste de cuentas. También su media hermana Flor de Oro. Le sobreviven sus hijos María de los Ángeles, quien fuera fiscal federal en Puerto Rico, dirigiendo el caso al ex gobernador Acevedo Vilá, Rafael Leónidas, Luis José de su matrimonio con Luis José León, y María Mercedes, María Laura, María Julia y Luis José Ramfis, el actual candidato a la presidencia y presidente del Partido Esperanza Democrática, un gran líder y un gran amigo. Nuestras más sinceras condolencias.